Política exterior de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Pese a que Estados Unidos haya sido uno de los países más influyentes del último siglo, no siempre fue así. En sus primeros 130 años, la política exterior estadounidense se caracterizó por un aislamiento político y una estricta neutralidad con respecto al resto del mundo. Estos principios fueron establecidos por George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, quien en su discurso de despedida afirmó que nuestra conducta debe reducirse a la menor conexión política posible con otras naciones mientras extendemos nuestras relaciones comerciales. Con respecto a Europa, Washington defendía que Estados Unidos debía evitar verse envuelto en las disputas entre potencias europeas para no sufrir los estragos de sus guerras. Estos principios se formalizaron en la doctrina Monroe de 1823, resumida en la frase América para los americanos. Esta doctrina pretendía evitar que las potencias europeas siguieran colonizando América. Estados Unidos anunció que cualquier intervención europea en la región sería considerada una agresión a la que se verían obligados a responder, dejando claras sus intenciones de convertirse en la potencia dominante de América. Habiendo establecido el aislamiento político y la neutralidad como los principios de su política exterior, Estados Unidos se cerró políticamente al mundo para centrarse en sus desafíos internos. El primero de ellos era expandirse hacia el oeste más allá del territorio de las 13 colonias originales. Este expansionismo se legitimó con la doctrina del destino manifiesto, según el cual Estados Unidos era una nación destinada a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico, y enviada por Dios para difundir valores como la libertad hacia el incivilizado oeste. Siglos después de que Estados Unidos contemplara su expansión territorial, esta creencia está todavía muy presente en la política exterior de Estados Unidos, justificando la promoción de la democracia o el liberalismo económico en otros lugares del mundo. A finales del siglo XIX, además de haberse convertido en una potencia regional en América, Estados Unidos era también una de las mayores potencias económicas del mundo. Y además de gozar en esta autosuficiencia económica, Estados Unidos contaba con la seguridad de estar situado en medio de dos océanos y en una región estable, lejos de cualquier enemigo. Nada de ello daba razones a Estados Unidos para verse envuelto en las dinámicas mundiales, por lo que los estadounidenses mantenían un poder militar y una política exterior limitado. Sin embargo, el aislamiento que había permitido prosperar a los Estados Unidos se rompió en 1898, cuando Washington decidió ayudar a la resistencia cubana en su lucha por independizarse de España, con la que Estados Unidos entró en guerra. La cómoda victoria contra España marcó el nacimiento de Estados Unidos como potencia mundial y la afianzó como potencia regional en América. Además, España cedió importantes posiciones a los Estados Unidos, en particular Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, como potencia mundial y la afianzó como potencia regional en América. Además, España cedió importantes posiciones a los Estados Unidos, en particular Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Estos nuevos territorios, junto con la anexión de Hawái ese mismo año, dieron a Estados Unidos presencia también en Asia, convirtiéndolo en una potencia imperial. Tras la guerra hispano-estadounidense, Estados Unidos estableció una política exterior más agresiva. Por una parte, pasó a considerar América Latina y el Caribe territorio donde estarían dispuestos a intervenir por la fuerza para proteger sus intereses económicos. Al mismo tiempo, la adquisición de Filipinas precipitó una nueva postura hacia Asia, la política de puertos abiertos, que pretendía garantizar el acceso estadounidense al vasto mercado chino. Estados Unidos entró en el siglo XX siendo una potencia emergente. Se había hecho con colonias de ultramar e incrementado sus lazos comerciales con el mundo. Guerra Fría, llamada así por no existir un enfrentamiento armado, pero que sí tuvo enfrentamientos violentos. Tuvo como protagonista a dos potencias de mediados del siglo XX, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue el conflicto de interés entre modelos políticos de cada país, el comunismo y el capitalismo, y desencadenó otras guerras y movimientos que afectaron a diferentes países, como la guerra de Vietnam y la de Corea.
además de la división de Europa y la construcción del muro de Berlín. La Unión Soviética quería esparcir el comunismo a todo el mundo, y Estados Unidos no estaba de acuerdo en cambiar su modelo político, por lo que ambos países generaron publicidad para convencer a la gente sobre sus ideales. Estados Unidos emergió de la guerra prácticamente ileso y más próspero que nunca, ya que poseía el monopolio de armas nucleares, tenía la tecnología militar y comercial más avanzada de la época. Sin embargo, había un solo país capaz de desafiar su liderazgo, la Unión Soviética. Para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en Europa y asegurar el liberalismo económico y su liderazgo militar, Estados Unidos puso en marcha dos mecanismos. 1. El Plan Marshall, un paquete de ayudas económicas a los países europeos. Pretendía promover una Europa próspera para garantizar su estabilidad y evitar que una nueva crisis económica provocase la inestabilidad de la década anterior. Por otro lado, Estados Unidos impulsó la organización del Tratado del Atlántico Norte, la primera alianza militar de la que Estados Unidos formó parte fuera del hemisferio occidental, demostrando el deseo estadounidense de liderar el nuevo orden mundial. Con el fin de la Guerra Fría, el enfoque principal de la política exterior estadounidense fue la difusión del modelo estadounidense de capitalismo liberal.